¿Qué tal mis panas? Aquí el señor Jairo, también conocido como el hombre Chigüire, y esta vez voy a hacer una reacción a el iceberg de higiene en la Edad Media, de Pingüino del Iceberg. Así que, vamos. Cuando vemos películas ambientadas en la época medieval, además de aprender historia bélica o entretenernos un rato, también nos surgen algunas preguntas. Las más comunes giran en torno a la higiene de esta época. Hollywood ha conseguido que concibamos esta época como una época llena de enfermedades, falta Sí, la verdad que en esa época es bien sabido que las enfermedades eran muy propensas a darse, porque directamente la higiene no es que fuese muy buena, la verdad. de higiene, suciedad en las casas y en las calles y todo lo que tenga que ver que se aleje de la higiene a la que estamos acostumbrados hoy en día. Esta vez les traigo el iceberg de objetos de higiene en la Edad Media. Espero sea de tu agrado y si es así, comparte y suscribe para que me apoyes a crecer. Únete a miembros del canal y comenta el video. Desde la cima hasta lo más turbio. Comencemos. Comencemos. Nivel 1. Cama con dosel. Una de las cosas que más nos llaman la atención en las películas de esta época son las decoraciones que se utilizaban para el hogar. Parecen castillos de princesas con los muebles, cortinas y Sí, la verdad que el diseño de esa época, la verdad que era muy bonito. accesorios tan detallados. Todos nos hemos fijado alguna vez en las camas de estos hogares, ¿verdad? Las camas con dosel no tienen únicamente un fin estético, sino que servían como techo protector para que los insectos no cayeran encima de la cama. Pero no tendría a cargo todas estas cosas. Es una medida higiénica muy estética. Esto es Gaming. Con nuestro ¿Eh? software descargable gratuito para Windows, tendrás Maldita sea, un acceso a una anuncio. aplicación. Volvemos. Grasa en el pelo. Los cabellos rubios estaban de moda. Para lograrlo, las mujeres utilizaban aceite de oliva y cebollas para aclarar su cabello y así acercarse más al color rubio que estaba de moda. Cebolla, pero eso no tenía que oler feo, men. Este tipo lo utilizaban sobre todo la nobleza para acercarse más a los estándares establecidos. Para tener un cabello suave utilizaban grasa de tocino. ¿Grasa en el pelo, brother? Tanto la nobleza como las mujeres de clase elevada utilizaban también claras de huevo para lavarse el pelo, y aunque esto no las protegía de los piojos siempre portaban un alfiler para deshacerse de ellos. Dios mío, pero qué asqueroso, pero es que es lo que digo, el olor debió ser muy feo. Algo bastante asqueroso. Bastante. Sin pelo no hay salud. La calvicie es un tema que preocupa a muchos hombres de nuestra época. Pues bien, en aquella época también preocupaba bastante. En esta época se utilizaban remedios caseros, especialmente en miembros de la realeza que eran los que más se preocupaban por la estética o por lo menos se Pero tengo entendido que usaban como peluca para tapar esa calva. podían permitir tratamientos. Para este problema combinaban sales de potasio con excremento de pollo fresco y lo frotaban en la calva. Mierda de pollo, men. Asqueroso, ¿no? Demasiado. Un hecho muy interesante era que todos los comensales, durante las comidas o cenas comían con las manos y todos de un mismo plato. Todos copian los alimentos del mismo plato, carecían de cubiertos y sujetaban los alimentos con 2 dedos. Asqueroso, ¿verdad? Sí, la también. Los europeos en esta época tenían un concepto diverso al que tenemos ahora Y eran otakus, para brother. nosotros sobre lo que era tomar el baño. La mayoría pensaban que su vida corría peligro cada vez que se sumergían y esto desarrolló algunas rarezas a la hora de tomar el baño. Se Tendrían como fobias, ¿no? afirmaba que existía algo que denominaban mal aire, que tenía la capacidad de entrar a través de tu piel por los poros e infestarte. Como bien sabemos, al tomar baños de agua caliente los poros de nuestra piel se abren y por ello creían que por ahí podían entrar las enfermedades. Pero te bañas con agua fría y listo, men. Por ello solían tomar baños anualmente. Anualmente, brother. Pero es que te imaginas toda la roña, todo el sucio que se acumulaba, men. Nivel 2. Pulgas contra Rey Enrique. Según los registros de aquella época, encontramos que Enrique VIII vivía en una constante guerra con los estándares de limpieza y batallaba para aumentarlo. En su cama y dormitorio tenía muchísimas pieles de animales y como es de esperar estas estaban llenas de piojos, ácaros y pulgas. Además a Enrique no le gustaba nada que sus sirvientes hicieran sus necesidades en los paredones. Los tenedores. ¿Y no? ¿Qué? ¿En los paredones? ¿Qué era Como eso? hemos comentado antes, las personas en esta época comían con los dedos y así afirmaban que Dios les había creado con dedos para eso.
Es un poco racista, ¿no? Con las personas que no tienen dedos. Por este motivo, cuando se Y algo absurda esa metodología. inventó el tenedor se creía que era una invención innecesaria. Gracias a esta invención, hoy en día podemos comer con cubiertos, pero aunque nos sorprenda, en esa época no eran tan populares ya que la gente prefería utilizar sus manos. Entonces nos damos bendecidos. Aparecieron en Venecia y fueron utilizados en eventos importantes. Y yo pensé que en esa época era normal usar utensilios. Como normalmente hoy en día se destaca que para tener elegancia se come con una gran variedad de cubiertos. Anne de Cleves fue la mujer número 4 de Enrique VIII. Aunque el rey era bastante conocido por tener muchas esposas, Anne se generó una reputación bastante especial y conocida por su interesante higiene personal. Esta mujer de nobleza alemana conquistó al rey con tan solo un retrato de ella, pero este se quedó sorprendido al verla por primera vez por los olores que desprendía Anne. Hasta el propio rey contaba por ahí que ella olía muy mal. La reina Guau, que te digan que en esa época olías mal, es porque deberías oler, pero demasiado mal. Isabel y el plomo. Sabemos lo feas que pueden llegar a quedar algunas cicatrices. Por ello la reina Isabel se obsesionó con parecer aún más blanca de lo que ya es debido a unas cicatrices que le quedaron después de contraer la viruela. Debido a que significaba pobreza el hecho de parecer oscuro, la reina consiguió verse muy No, tremendo racista. blanca utilizando la cerrace veneciana. El maquillaje que utilizaba estaba hecho a base de plomo, por lo que muchas veces se podría intoxicar. Además de esto, el desmaquillarte estaba hecho a base de mercurio, igual de tóxico que el maquillaje. Guau, pero no. El olor del rey Enrique IV. Además de ser recordado por ser un buen gobernante en Francia y por conseguir que la calidad de vida del pueblo francés aumentase, el rey Enrique IV también Por lo menos hizo algo bueno. era conocido por su mal olor. Su ex esposa comentaba que era difícil de soportar el olor a ajo que desprendía el rey, pero a pesar de esto, no le impidió tener éxito y encuentros con numerosas mujeres. Bueno, a ver, si entre todas las mujeres se untaban aceite, cebolla y grasa en el pelo, no habría mucha diferencia. Modales en la mesa. Ya hemos hablado de cómo comían en esta época, aunque los modales que tenían para este tipo de eventos no era muy sofisticado, sí poseían algunas normas. Por ejemplo, estaba prohibido sonarse la nariz mientras comías. En verdad, sonarse la nariz en la mesa me parece bastante asqueroso. Es algo ¿Pero eso es obvio, normal? pero en esta época se debían poner normas para que no sucediera. Si te está gustando este iceberg, A ver, la verdad es que pensé que con todos comer de las manos y hacer todas esas cosas, pensé que iba a ser normal estornudar o sonarse la nariz. suscríbete y compártelo. Si ya lo estás, deja un pulgar arriba y un buen comentario que con gusto responderé. Sabemos que estás No, para hacer otro clic en anuncio, ese no, botón, pero necesitamos tu ayuda. Tenemos un botón mejor, te lo prometemos. Justo No, a me tiempo. interesa. No es Nivel 3. Encierros para el mal olor. El olor de los desechos de las miles de personas que vivían juntas era un grave problema de salubridad. En la época medieval cientos de personas vivían muy cerca y no tenían lugar donde desechar las heces. Esto Oh, generó un problema mayor ya que los olores eran insoportables. Las me personas imagino. iban a cualquier rincón libre para hacer sus necesidades. mira, venezolanos, brother. Lugares compañeros. típicos podrían ser bajo las escaleras o cerca de la chimenea. ¿Te imaginas toda tu casa llena de heces? Embarazos peligrosos. Horrible, la verdad. Los partos en esa época, ya que nosotros gozamos de todo tipo de comodidades. Bueno, no existían medicamentos ni para la madre ni para el hijo. A ver, es que dar a luz en esa época, la verdad es que debió ser muy difícil, porque si directamente no te infectabas con el parto, al usar utensilios que no están esterilizados y que directamente al nacer puedas contraer alguna enfermedad, ya simplemente por eso me era complicado. Este hecho era muy peligroso. Cada vez que había un parto el peligro siempre se asomaba por la ventana. Una de las formas de evitar el riesgo era prohibirle a la madre levantarse de la cama semanas antes de dar a luz. También se le aislaba de los hombres durante un mes después del parto por seguridad. El ¿Eh? miedo a bañarse. ¿Y eso por qué? Los nombres de la reina Isabel y el rey Fernando nos transportan a una imagen de realeza y poder, personas importantes que marcaron la historia de Europa. Aunque todo esto sea cierto, también hay un detalle de la historia que pocos conocen. Uno de esos detalles es que ambos estaban en contra con la idea de bañarse durante un tiempo, así eran ellos, enemigos del baño. Su Eran pensamiento otaku. decía que bañarse era oponerse a la religión, podría ser juzgado y suponía cometer impurezas. A ver, solo se buscaban excusas, la verdad.
Este es un dato curioso, porque lo cierto es que realmente no existía ropa interior como tal, pero sí utilizaban algo para taparse. Utilizaban lino para taparse y había de muchos tipos dependiendo de tu estatus económico. Por suerte, cambiaban bastante a menudo su ropa interior aunque no se bañasen. Dependiendo de ¿no? Por lo menos algo bueno, ¿no? tu economía podías permitirte cambiarlo más o menos 2 veces a la semana. 2 veces a la semana, brother. Hoy en día muchos hombres igual cambian su boxer 2 veces a la semana. Mira, los míos están así, brother. Papel higiénico. Seguramente pensarás que el papel de baño lleva existiendo desde hace muchísimo tiempo. La verdad es que creo Tenemos que no. comunicarte que no es así. Resulta que en esta época nadie tenía la menor idea de qué era el papel higiénico y vivían tranquilos. Oh, no tenían como una especie de cosas que los limpiaba y En hojas esta época o de trapos, crisis ¿sabes? europea, la mayoría de las personas vivían en la pobreza y utilizaban hojas que encontraban por el camino. Dios, men, imagínate el men que encontró directamente una planta que era venenosa. Las personas más adineradas podían permitirse utilizar pedazos de tela o incluso de lino que brindaban mucha más suavidad. A ver, la verdad es que en esa época usar tela ya debía ser como que muy costoso porque no abundaba la tela. Tiempo después usaban este palo con un trapo o esponja húmedo en la punta, Esto es lo que yo decía, men. el cual se enjuagaba en la pileta y se compartía con los demás. Es que eso es lo que me parece lo más asqueroso, men. Que lo compartías con otras personas. Si fuese tuyo personal, sí, pero compartirlo. Nivel 4. Nómina llena de piojos. Cuando pensamos en la realeza o en gente adinerada, nos Dios aferramos mío. a limpieza e higiene y lo último que pensamos es que puedan tener piojos. Pero lo cierto es que en esta época los piojos vivían en cualquier cabeza sin importar el dinero que tenían. Curiosamente para los historiadores, se descubrió que el rey Fernando no solo financió el viaje del descubrimiento de América, sino que también financió algo que tenía que ver con su cabeza. Al estudiar la tumba del rey se descubrió que tenía piojos en sus partes íntimas y en la cabeza e intentó remediarlo Dios, men, ahí también con tenía. mercurio. La ropa Guau. blanca. El lino como ropa interior, que denotaba riqueza y alto estatus social, era importante que este lino estuviera siempre blanco y limpio. A ver, pero es que si no te bañas, si te cambias la ropa interior directamente 2 veces a la semana, men, es que, y si era blanco, eso al primer día ya estaba amarillo, men. En esta época este material fue toda una revolución para la realeza y fue muy cotizado. Este material debía estar lo más blanco posible para causar el mayor impacto en la sociedad posible para así poder presumir de gran riqueza. Pero para que este material se mantuviera muy blanco bastaba con utilizar lejía o incluso orina humana. Leche de la condesa. Ujú. La condesa Clara, amante de Honest August, lo que le dio importancia y reputación a pesar de no ser de la nobleza. Lo que sabemos de Clara es que era fanática de bañarse en leche, un lujo que apenas nadie podía permitirse dada la pobreza de la época. Guau, bañarse en leche, men. Siendo generosa y para realizar actos de caridad, la condesa regalaba la leche sobrante a las personas con menos dinero. No, pero la que usaba, men, era la Belle, era la chica esta, la leche de chica gamer. ¡Qué amable! O bueno, en este caso leche de noble. El baño de vino. Así como ya les hemos contado que algunas personas se bañaban en leche, conocemos de otras que lo hacían en vino. Fascinante, ¿no? Bueno, además de para derrochar dinero, estos baños no tenían mucho más significado que el de limpiarse la piel. Ya sabemos que el baño para ellos no era nada común, y todavía menos en leche ni en vino. La solución que ofrecían, puesto que sabían que debían bañarse para limpiarse, era frotarse en vino o bañarse en vino para más que quitarse el mal olor, confundirlo. Dios mío, pero no quedaba como pegajoso. Perfumes y jabón. En la Europa medieval no existían realmente los jabones, pero apareció uno en el transcurso de esta era. Como es de esperar, los primeros jabones que se inventaron no eran de muy buena calidad porque estaban Pero si no se bañaban, men, ¿para qué era el jabón? hechos con grasa de cordero. Con la llegada del siglo XII comenzaron a llegar los jabones hechos con hierbas y aceite de olivas. Obviamente solo podían acceder a estos recursos las personas adineradas y además también utilizaban perfumes para alardear más de su dinero. Guau, men. Y los baños. Así como hemos mencionado anteriormente otros reyes, en el caso de Enrique VIII sucedía lo contrario con los baños, él no le tenía nada de pavor, al contrario, le gustaban mucho. Este monarca era conocido por su higiene y limpieza. Para vivir en esta época, era Uno que sí le gustaba la limpieza, men. bastante limpio y El único que no era otaku. solía bañarse con frecuencia.
El rey mandó construir muchos baños en su palacio. Le gustaba mucho calentar el baño y pasar mucho tiempo en la bañera, aunque también sufrió problemas de salud por esto mismo. No, entonces no se salvó. Entonces sí era verdad lo que el miedo de los demás. Además de tener cierta obsesión por los baños, tampoco le agradaba la idea de vivir rodeado de gérmenes. La solución por la que optó fue mudarse dejando toda suciedad atrás. Enrique se fue de viaje buscando otro palacio en el que vivir. Su obsesión con esto fue tan grande que llegó a recorrer más de 600 palacios diferentes para conseguir el perfecto para él. Guamén, pero es que en esa época si eras el tipo de persona que ya directamente se salía de lo común y no le gustaban los gérmenes, le gustaba bañarse, en esa época era muy complicado. Nivel 5. No, otro anuncio, no, men. ¿Y esto qué? No. Baños grupales. Los baños eran muy grandes y cuando alguna persona de la realeza decidía bañarse, tenía muchos invitados que le acompañaban. Era más o menos algo como organizar una fiesta. Por ejemplo, al emperador Carlomagno le gustaba invitar a todos sus familiares. Problemas dentales. Guamén, pero toda la suciedad que se debía acumular ahí debía ser increíble. Conocemos cuando fueron creados los cepillos de dientes y en esta época aún eran inexistentes. Podemos llegar a imaginarnos a todos con los dientes amarillos y suciedad acumulada, pero no obstante, ellos tenían sus Señor, ¿qué es esto? propias formas de cuidarse la dentadura. Aunque pensemos lo contrario, la salud de la dentadura era bastante importante en aquella época. Así como muchas otras cosas, los dulces solo eran asequibles para la gente con dinero, por lo que la reina Isabel era fanática de ellos, lo cual le produjo perder sus dientes. Madre naturaleza. Como ya sabemos, no tenía ningún sistema de desagüe ni ningún lugar Mire que en esa época también directamente haber tenido una carie y que se te empeorara del dolor, men, directamente fallecía con eso. especial como un inodoro para hacer las necesidades. Dejaban que la madre naturaleza limpiara la suciedad de las calles con lluvias y vientos, los castillos. Guau, pero es que, men, es que imagínate que pasan meses con puro sol, men. El sol va a alterar todo ese olor. En los castillos medievales, una vez fueron inventados los retretes, se les llamaban garderobes y se trataba de una rampa que arrastraba todo lo que cayera, así, lugar para prendas. Buah, Solían gastar la mayoría de sus fortunas en ropa para impresionar al rey. La cuestión que en realidad nos interesa conocer es dónde almacenaban toda esa ropa. Para sorpresa sabemos que toda esa ropa se guardaba cerca de donde dejaban también las heces, así que lo más probable es que la ropa o sea, ¿por qué, men? ¿A quién se le ocurrió que era buena idea dejar todas las prendas que directamente son blancas cerca de las heces, men? cogería un olor espantoso. Más problemas No, y dentales. probablemente, la El verdad. rey Luis XIV también los tuvo. Aunque vivió una vida larga, con una gran familia, también era muy sucio y muy romántico, y esta falta de higiene personal le afectó bastante a su dentadura. Luis también era muy fanático de los dulces, ¿quién no? Al igual que le pasó a Isabel, el rey Luis, a sus 40 años ya tenía todos los dientes extraídos. Así que, podemos Buah, men. Pero en cierto caso, a ver, era bueno porque a lo mejor así ya no sufría dolores de muela, pero es que, ¿qué podía comer? imaginarnos lo molesto que ha tenido que ser estar 20 años sorbiendo la comida. Sí, la verdad es que sí. Muy jodido. Nivel 6. Cocineros nudistas. Sabemos que muchas historias de las que se escuchan sobre la Edad Media pueden parecer un tanto exageradas. ¿Cocinero nudista? ¿Para qué? ¿Para que no se robasen la comida? ¿O Pero algo hay así? algunos relatos que estamos seguros de que no lo son, por ejemplo la historia de los cocineros del rey Enrique VIII. Resulta que los cocineros de Enrique realizaban su trabajo sin ninguna prenda de ropa encima, totalmente desnudos. Esto significaba que, entre la falta de higiene, sin bañarse y con ladillas, era un escándalo. Hasta que el rey ordenó que debían llevar ropa. Muy Hasta raro, la ahora, verdad. todos los reyes de los que hemos hablado, o casi todos, eran grandes enemigos del baño, y Jacobo y no iba a ser el diferente. Lo normal en esta época es que todos olieran mal por las condiciones en las que vivían. Pero para que se te considerase realmente una persona asquerosa debía ser una situación grave, y este era el caso del rey Jacobo, y la razón por la que era considerado de esta forma era porque nunca o casi nunca se bañaba, porque decía que le tenía pánico al agua. Buah, men, pero qué tanto pánico habría en esa época por el agua, men. Mal aire.
Te podrás hacer una idea de lo horrible que debían oler las calles en la Europa medieval, ¿verdad? Sí, sobre todo las que vendían carne, ¿no? ¿Cómo no iba a haber mal olor si las personas tiraban sus desechos por la ventana? Y por eso De también. esta acción salió la expresión, fuera abajo. Lo único que hacían las Ajá. personas para intentar Viene de aliviar un ahí poco la el expresión olor esa. era colocar ramilletes que estaban hechos de flores o hierbas secas que olían bien, pero ya sabemos que esta solución es temporal. Regalos de cama. Hubo una época en la que la religión dominaba y gobernaba de forma absoluta en la Edad Media. Debido a la escasez de recursos médicos y el peligro que sufrían las personas aunque la causa fuera muy mínima, empezaron a hacer rituales religiosos para ayudar a las personas. El ayuno, la confesión, la oración y los rituales eran algunas de las acciones a las que recurrían para tratar la salud de cualquier persona. Oh, Creían que Dios curaría a las personas enfermas. También retiraban partes de guau, eso era tener mucha fe. santos fallecidos y a veces hasta cadáveres enteros. Buah. Ciencia médica. En esta época se carecía de cualquier tipo de conocimiento científico. Incluso se recetaba comer Momia. partes del cuerpo para fortalecerse. ¿Cómo? Incluso se recetaba comer partes del cuerpo para fortalecerse. ¿Hasta el canibalismo, brother? ¿En qué cabeza cabe eso? A estas partes del cuerpo Sí, ¿no? Porque el canibalismo no haría más que simplemente consumir las enfermedades que tenía ese cuerpo, men. consumidas se les denominaba mumia y era polvo hecho con hierbas y partes del cuerpo humano triturado. Dios, men. Seymour. Por razón no vivían mucho. La historia de esta mujer es bastante machista. Por ejemplo, el rey Enrique VIII mandó ejecutar a 2 de sus compañeras en consecuencia a una situación no tan importante. Esta mujer Vaya. nunca tuvo una corona en su cabeza, pero le dio un hijo varón. Jane falleció después de haber contraído nupcias y posiblemente por falta de recursos médicos. Tras el parto complicado que tuvo, que duró varios días, al haber perdido mucha sangre contrajo con facilidad esta infección y solo duró 12 días. Buah, que los partos eran difíciles en ese tiempo. Seguramente conoces más objetos de higiene usados en la Edad Media, déjalo en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y activar la campana. Agradezco tu apoyo y de momento compárteme en todas tus redes sociales. Los quiero y me verán pronto. Yo observo todo lo que transcurre aquí, pero no debo, no puedo, no voy a interferir, yo soy el pingüino. El pingüino del iceberg. Ya le di like y sí. Sí, la verdad que en esa época directamente todo relacionado a la higiene tendría que ser muy complicado, men, porque si directamente tenían también esas costumbres, men, de comerse partes del cuerpo simplemente para mejorar, o las creencias de que Dios los iba a ayudar, men, y eso era tener mucha fe, brother, en esa época. Pero eran tiempos muy complicados, la verdad, y por eso no vivían mucho tiempo. Pero bueno, ese ha sido todo el video. Si te ha gustado, no te olvides de darle like, comentar, suscríbete y nos vemos en otro video. Te estaré dejando el link en la descripción por si quieres verlo sin mi reacción. Y nos vemos. Adiós.